Amigos, bienvenidos a CNC Matinal. Hoy tenemos sesión plenaria alrededor de las 9 de la mañana. Se van a debatir importantes proyectos de ley que tienen que ver con la reactivación de la economía del país. Sobre ello vamos a estar informando más adelante. Mi nombre es Karina Aliaga y los invito a ver los titulares del día. Gobierno envió al Congreso proyecto que exonera de descuentos a las gratificaciones y sobre disponibilidad temporal de la CTS. Congresista Julia Tevez presentó iniciativa para extender licencia por maternidad de 90 a 126 días. Propuesta se enmarca en el convenio 183 de la OIT firmado por el Perú. Comisión del caso Orellana investiga veracidad de 7 cartas fianzas de COPEX supuestamente otorgadas al Ministerio Público. En la Comisión de Fiscalización, Susana Villarán ratificó transparencia de su gestión y negó que proyecto Torre Verde haya incluido suite y jacuzzi. Parlamento reconoció rol de las mujeres en la ingeniería y las comunicaciones en el marco del Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información. Vamos al desarrollo de las noticias. El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para dinamizar la economía. La iniciativa, con carácter de urgente, propone exonerar de descuentos a las gratificaciones y la disponibilidad temporal de la compensación por tiempo de servicios, CTS. Veamos. El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros y que lleva la rúbrica del presidente de la República, Ollanta Humala, busca liberar de descuentos a las gratificaciones de julio y diciembre. Según la exposición de motivos, tendrá un impacto positivo en el corto plazo para enfrentar la actual desaceleración económica. Se estima que con esta medida se estaría inyectando recursos a la economía por casi 1.700 millones de soles, equivalente al 0,3% del Producto Bruto Interno. No obstante, acota el Poder Ejecutivo que la exoneración a las gratificaciones no puede ser permanente porque deteriora el financiamiento de las prestaciones de salud y pensiones de los trabajadores. La iniciativa, remitida por Palacio de Gobierno, también autoriza a los trabajadores a disponer libremente del 100% del excedente de 4 remuneraciones brutas de los depósitos por CTS efectuados en las instituciones financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición, informó Central de Noticias del Congreso. Sobre este mismo tema, la Comisión de Economía acordó por unanimidad enviar un oficio a la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, para que en el pleno de hoy se debata y apruebe el proyecto de ley que exonera de impuestos a las gratificaciones de julio y diciembre. Veamos. La decisión fue adoptada luego de que los parlamentarios de las distintas bancadas demandaran que se incluya en la agenda del Pleno la discusión de la exoneración permanente a las gratificaciones. Es distinto esperar el último minuto a aprobarlo hoy día mismo, por decirlo, este jueves, que le daría una seguridad, estabilidad y le daría la oportunidad de planificar a los trabajadores que reciben las gratificaciones. Es muy distinto para un ciudadano que trabaja saber si en julio o agosto va a contar con esos ingresos o se los van a descontar. Nuestra bancada se suma a esta petición para que este día jueves se pueda de una vez por todas iniciar este debate, pedir a la presidenta del Congreso que a la mesa directiva que pueda de una vez por todas terminar de aprobar esta ley, que es simple, que es sencilla y que va, al contrario, beneficiar a todos y no perjudica a nadie. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde, autor de uno de los proyectos, consideró que ese beneficio debe ser permanente para que los trabajadores sigan recibiendo las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad, sin el descuento del 9% para salud y el 13% que los empleadores descuentan de AFP al afiliado. Se ha demostrado que el 80% lo emplea ese dinero no en emborracharse, ni irse de farranda, no, en pagar sus créditos de consumo, en prepagar sus créditos de consumo. O sea, la gente está pensando en eso, en tener una gratificación mejor para pagar sus créditos de consumo. Seguidamente, la congresista Julia Tevez sustentó un proyecto de ley de su autoría que facilitaría la disposición del fondo de pensiones en el sistema privado de pensiones antes de la edad de jubilación. En la misma línea, el parlamentario Johnny Lescano sustentó una iniciativa legislativa para que las personas desempleadas puedan usar sus depósitos a las AFPs. Son personas que no solo tienen que soportar una situación de desempleo no buscado
o querido, sino que además tienen un dinero que han ahorrado durante años a costa de su trabajo y no pueden disponer de este dinero para iniciar un negocio o simplemente para mantener a una familia o mantenerse al no tener ya ingresos mensuales. De otro lado, la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad informó sobre los avances de la Agenda de Competitividad 2014-2018 y el ejecutivo de Proinversión, Carlos Herrera, informó sobre los mecanismos de control que se han implementado respecto a los proyectos de inversión a nivel nacional desarrollados bajo las modalidades de asociación público-privada y obras por impuestos. 8:06 de la mañana, la congresista Julia Tevez explicó los beneficios del proyecto de ley de la bancada nacionalista para extender la licencia por maternidad de las trabajadoras de 90 a 126 días. Sostuvo que la iniciativa se enmarca en el convenio 183 de la OIT recién firmado por el país. Este proyecto de ley permite que la madre esté más cerca al niño y pueda dar el calor humano que corresponde los primeros meses, el antes y el después. Hay un decreto legislativo en verdad hace 2 semanas que ha reemplazado, porque eran inicialmente 12 semanas y ahora con este decreto legislativo es 14 semanas. Pero vemos que es insuficiente y en el marco de la OIT queremos hacer el trabajo por las mujeres del Perú y que esto sea un trabajo beneficioso por la maternidad y tengan 18 semanas para poder tener la maternidad dentro de del trabajo que corresponde de ser madre, aparte de ser trabajadora del Estado. ¿Habría de que esto logre tener luz verde, se tenga el consenso para que finalmente sea aprobado dentro de esta legislatura? Yo considero de que la presidenta de la comisión va a ver el tema primero de los ciudadanos y de las mujeres del Perú que van a beneficiarse con esto y esperemos cuanto antes podamos dictaminar este proyecto de ley. Debe estar ya en opiniones de diferentes instancias y considero que va a ser viable pensando en las ciudadanas y en las trabajadoras del país. Cumplen un papel bastante importante. Son trabajadoras y aparte son madres de familia. Entonces debemos de incrementar el número de semanas. Nos vemos obligados para hacer una paternidad responsable y sobre todo un desarrollo sostenible del país y que pueda crecer nuestro país con familias y con una buena y verdadera felicidad. La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, se presentó ante la Comisión de Fiscalización para responder los cuestionamientos a su gestión y en especial el proyecto de construcción del edificio ecológico Torre Verde. Ella ratificó la transferencia de su administración. Con toda buena fe venimos acá, porque quien no la debe, no la teme. Y tenemos explicación para todo y nos hacen un enorme bien el permitirnos poder venir acá y explicar en detalle todas aquellas preguntas que ustedes tienen a bien hacernos, porque es la obligación de una ex autoridad dar y rendir cuentas de lo hecho. Así respondió la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, a las interrogantes sobre las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión en la comuna limeña, dejando en claro que todas las contrataciones y acciones adoptadas por los altos funcionarios fueron ejecutadas respetando el debido proceso. Que hemos aclarado en esta sesión que no ha existido irregularidad alguna en la Torre Verde, que no han existido irregularidades en la Caja Metropolitana de Lima durante nuestra gestión entre el 2011 y el 2014, y que todos aquellos temas que queden como preguntas serán respondidos por escrito tal como usted lo ha planteado, con el debido respeto se lo haremos llegar lo más pronto posible. En cuanto a las presuntas irregularidades sobre el nombramiento del presidente y vicepresidente del directorio de la Caja Metropolitana, José Castro señaló que tales designaciones se realizaron conforme a ley y al estatuto de la institución. El único accionista de la Caja Metropolitana es el municipio de Lima, es el Consejo de Lima, y el Consejo de Lima, por práctica, cede las facultades de designación del directorio al alcalde de Lima. Le permite designar tanto a los directores como a los representantes en la Junta General de Accionistas. El congresista Mauricio Mulder cuestionó el gasto que le generaría a la municipalidad el desarrollo del proyecto Torre Verde, recordando el déficit económico de la Caja Metropolitana. Mientras que Yehude Simón consultó si tenían conocimiento, exalcaldesa, de la pérdida económica de 40 millones de la Caja. Si se ha hecho todo el proceso de buscar liquidez con los 40 millones que presta COFIDE, porque la situación de la Caja, según se nos ha dicho, estaba con pérdidas de 100 millones, es decir, está en una situación de crisis. Entonces, ¿cómo es que la Caja después, tan rápidamente decide gastar estos 14 millones para un edificio que no es para la ciudad, es un edificio para los burócratas, porque ese edificio se iba a llenar de escritorios?
Si ustedes se enteraron de que había en la Caja Metropolitana de Lima 40 millones en pérdidas, si ustedes se enteraron que la Caja Metropolitana de Lima iba a ser vendida, ¿cuál fue la conducta que tuvo el municipio? Se denunció a la Contraloría, se informó eso a la colectividad, porque realmente muy pocas personas conocen en qué situación ustedes recibieron la Caja Metropolitana de Lima. En la agenda se encontraba prevista también la presencia de Manuel Burga, ex titular de la Federación Peruana de Fútbol, para que explique la denuncia de presunto lavado de activos, pero debido a la hora, fue reprogramada para una próxima sesión. Informó Carlos Castro, Central Noticias del Congreso. Vamos con otras noticias. El anuncio del expresidente Alejandro Toledo de convocar a una nueva marcha de los Cuatro Suyos para pedir al Poder Judicial que acelere su proceso por el caso Ecoteva generó diversos comentarios entre los legisladores. Escuchemos. Le recomiendo un poco más de humildad, ¿no? Eso es creerse que él es el que ha movido los Cuatro Suyos. Eso, francamente, no, eso no es así. Son los pueblos organizados y los medios los que hicieron ese esfuerzo y gracias a eso tenemos una democracia. Y que esté más tranquilo y que deje que la Fiscalía y el Poder Judicial hagan su trabajo y lo que es legal, lo que es justo saldrá. Que es legítimo la preocupación del expresidente Toledo con relación a que su caso sea resuelto dentro de los plazos correspondientes. No obstante, creo que debemos señalar que de un tiempo a esta parte algunas instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial han recibido mucha influencia política y eso en algún momento puede poner en riesgo algunos casos, ya sea a favor o en contra. Se ha visto que algunas veces hay hasta narcotraficantes que salen libres, salen sueltos y no se investiga. Y en otros casos hay situaciones en las que se produce el archivamiento. Yo creo que cuando habló de los Cuatro Suyos se confundió, se refería a otra cosa. La casa de Casuarinas, suyo. El edificio de Omega, la oficina Omega, suyo. La casa de Puntasal, suyo. Y la casa de Camacho, suyo. A esos Cuatro Suyos de repente se refería. No, sí, él encabezó esa marcha, eso hay que reconocerlo. Efectivamente yo estuve a su lado en esa gesta. Y eso es verdad, y mucha gente nos siguió en esa indignación por la lucha de recuperar la democracia. Pero que ahora lo vayan a seguir en un proceso judicial donde se han descubierto cosas que él ocultó inicialmente, que entró en severas contradicciones y que ha dejado un sabor muy amargo en la población al descubrir que habíamos tenido un presidente no del todo honesto como pensábamos, nadie lo va a seguir en eso. 8:13 de la mañana les contamos que la comisión investigadora del caso Orellana se encuentra validando y contrastando la veracidad de 7 cartas fianzas otorgadas al Ministerio Público por parte de COPEX. Así lo anunció el presidente de este grupo de trabajo, Vicente Ceballos. En estos días se ha estado denunciando, especialmente en una página web, en La Mula, de 7 cartas fianzas que se han otorgado a favor del Ministerio Público. En este momento estamos en pleno proceso de contraste. Queremos verificar la legitimidad y validación de estas cartas fianzas porque también hemos evidenciado que muchas cartas fianzas se han otorgado adulterando firmas, sellos, todo, y entonces queremos tener la certeza. Pero que si es cierto de que se ha utilizado alguna de estas cartas para habilitar alguna contratación pública, es cierto. Entonces, esto en cierta forma va a ahondar y profundizar nuestra investigación respecto a la vinculación que hay entre la red Orellana y el Ministerio Público. Ahora, obviamente, estamos hablando de 2008, 2009 aproximadamente. Las cartas al Ministerio Público que han aparecido por allí, y yo quiero decir que yo mandé un oficio al Ministerio Público para que me informen si había cartas del Ministerio Público y me dijeron que no. O sea, acá hay una cosa rarísima. A mí me han dicho que no y luego aparecen. Y parecería que las que han aparecido son verdaderas. O sea que el Ministerio Público no ha dicho la verdad. A mí por lo menos no me ha dicho la verdad. Lo tengo por escrito. Y una de esas cartas es entregada por una persona vinculada al Grupo Orellana clarísimamente. Así que, presidente, yo creo que hay que empezar a pensar qué haremos con el Ministerio Público que ha mentido. No sé, el fiscal de la Nación creo que firmó la carta diciéndome que no había nada, que creo que era Peláez Bardales. Me da la impresión, no lo sé en este momento porque no lo tengo a la mano, pero recuerdo que el Ministerio Público me contestó diciendo que no había habido y ahora resulta que aparecen. Entonces, presidente, hay alguien que no ha dicho la verdad. La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas es autónoma y tiene total respaldo del Ministerio de Defensa, aseguró el jefe de esa dependencia, Mayor General FAP,
Rubén Samuel Gambarini en su presentación ante un grupo del trabajo del Parlamento. En el grupo de trabajo de la Comisión de Defensa Nacional, encargado del seguimiento a las adquisiciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, el general Rubén Gambarini explicó, entre otros temas, los procedimientos y procesos vigentes para las adquisiciones y contrataciones periodo 2014 y el plan anual de adquisiciones del 2015, así como el nivel de avance del presupuesto asignado a la fecha. Cuando el ejército quiere comprar algo que ya ha sido probado y por la Marina, por la Fuerza Aérea, esto entra en este proceso de evaluación para su estandarización y de tal manera que esto pues sea interoperable entre los institutos armados en este caso, ¿no? El oficial sostuvo que en el 2014 no ejecutaron ningún proceso de contratación debido a que la agencia se encontraba en proceso de implementación y que para el 2015 las compras estratégicas en el mercado nacional ya estaban presupuestadas. Dijo además que el proceso de compras en el exterior están en compás de espera. En el caso de las compras estratégicas en el mercado nacional, si esto tiene fuente de financiamiento, entonces acá la agencia de compras, como es su primer año de funcionamiento ya de una manera operativa, prácticamente lo que hemos abarcado acá son todas las compras corporativas. Son las que se detallan en la positiva, ¿no? Mejoramiento del servicio de acciones de comando. En ese sentido, el congresista Daniel Mora, coordinador del grupo, sugirió formar equipos especializados en compras, en transferencia tecnológica y en calidad. Asimismo, dijo que debía defenderse los tiempos de adquisición y las pruebas de calidad. En tanto, su colega Carlos Tubino dijo que la principal función de la agencia de compras era hacer la economía de escala y la no participación del personal militar en su dirección. Dentro de esa organización, alguien debe encargarse de la transferencia tecnológica, del OCSE, de la calidad de los equipos recepcionados. ¿Quién lo ve? La unidad usuaria, la Fuerza Armada que lo solicitó. Yo creo que si ustedes adquieren algo, el que debe ver la calidad, ¿quién debe ser? El usuario, ¿no es cierto? Pero ustedes también deben tener una sección de calidad para ver si la calidad se cumple. El otro sentir, no comprometer al personal militar en el tema. Entonces, una agencia de compras que está regentada por civiles, expertos en todo lo que es adquisiciones, y lógicamente mañana no vemos a ningún oficial, nadie comprometido, ningún periodista que señale a un uniformado que está haciendo una adquisición que a alguno no le gustó. Al término de su exposición, Gambarini Oñat señaló que la agencia de compras tiene 70 trabajadores, de ellos 40 son civiles y 30 militares. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Especialistas de las Naciones Unidas expusieron las políticas de accesibilidad, reconocimiento de vulnerabilidades, derecho al empleo, educación y salud de las personas con discapacidad. Fue en una conferencia internacional que se realizó en el Congreso de la República. El 10% de la población en el mundo presenta alguna discapacidad. 650 millones de personas no camina o no ve o sencillamente no puede valerse por sí misma. Se trata de una minoría invisibilizada, pero con derechos como los demás y que se ve discriminada. Este y otros temas fueron abordados en la conferencia dirigido a asesores de despachos congresales, comisiones y personal del Congreso de la República, con el objetivo de sensibilizarlos en esta problemática. Los jueces interdictan a las personas con algún tipo de discapacidad mental, intelectual o psicosocial. Vale decir, los sentencian a una muerte civil, les quitan sus derechos civiles como ciudadano que legítimamente lo tienen. En el evento denominado Derechos de las Personas con Discapacidad en el Sistema Nacional de las Naciones Unidas, organizado por el congresista John Reinaga, especialistas en el tema lamentaron que la discapacidad aún sea asociada a términos como caridad y paternalismo y no como una responsabilidad del Estado. A la accesibilidad. Bueno, ahí si vivo en una zona rural o si vivo en una ciudad, bueno, la accesibilidad que voy a tener como persona con discapacidad a los servicios, educación, salud, etcétera, va a ser diferente. También simplemente la accesibilidad física, por ejemplo,
a nivel de edificios, de transportes, también la cuestión de que exista o no información accesible, formatos de fácil lectura, etc., en la web, por ejemplo, a nivel legal. En otro momento, se explicó otras formas de discriminación a este sector de la población, como edificios sin condiciones necesarias para el fácil ingreso y salida, o escuelas sin maestras capaces de enseñar a pequeños con alguna discapacidad. Si no estuvieran estas barreras, estas personas pudieran gozar de sus derechos humanos en igualdad. Entonces la sociedad tiene que trabajar para eliminar las barreras. Y eso es el concepto central que se encuentra en toda la convención. Al finalizar el evento se hicieron recomendaciones como la lucha contra estereotipos mediante campañas públicas o de educación, impartiendo formación a la sociedad, así como ampliar los servicios de salud e inclusión en el empleo. El Parlamento Nacional reconoció el rol de las mujeres en el campo de la ingeniería y las telecomunicaciones en el marco del Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de Información, instituido por las Naciones Unidas. Veamos. Sin duda, el género femenino forma parte de un importante sector competitivo en el ámbito profesional y laboral, posesionadas en cargos fundamentales en empresas estatales y privadas, cuya labor es reconocida no solo en el Perú, sino en el mundo entero. Uno de esos campos es la ingeniería, que ha sido reconocida por las Naciones Unidas, señalando que cada 23 de abril se celebra el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y Comunicación, revalorando así el gran aporte de las jóvenes estudiantes de nivel secundario y futuras universitarias en el campo de la ciencia e ingeniería, carreras que demandan gran exigencia académica para lograr su culminación. Este es el caso de la ingeniera electrónica Antoinette Adanaque, joven egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería, quien a sus 27 años pudo acceder a una beca en Italia para llevar una maestría por su capacidad en el campo. Ahora, a finales de junio, viajará como investigadora invitada en Francia y quien viene desempeñando un importante puesto en INICTEL UNI en el campo de las telecomunicaciones. INICTEL lo que busca es tratar de crear una sinergia entre la población y las empresas para poder crear aplicaciones que sirvan para difundir las telecomunicaciones. Entonces tenemos en mente muchos proyectos, tenemos en mente también muchos convenios para poder llevar a cabo este es el objetivo de INICTEL. Ella nos cuenta un poco cómo nació la decisión de seguir una carrera poco elegida por las mujeres en edad universitaria por la poca demanda. Entonces, la decisión de estudiar ingeniería al inicio es un poco difícil, encuentra un poco de rechazo, pero al final con el apoyo de la familia comienza a dar este camino, ¿no? La oportunidad en la uni, la experiencia de estudiar en la uni es muy fuerte, muy intensa y muy gratificante, ¿no? Entonces se abren 1.000.000 de puertas y la primera fue la de INICTEL UNI. Entrar a trabajar en proyectos me hizo dar cuenta de todo el potencial de investigación que tenía y por eso postulé a una beca en Italia, a la cual accedí y pude estudiar mi maestría en la Universidad de Bolonia en Italia. Entonces, de regreso, para traer un poco la experiencia vivida en Italia, he vuelto a insertarme en los proyectos de investigación de INICTEL, ¿no? Y ahora en junio estoy por viajar para hacer una estancia como investigadora invitada en Francia. Sumándose a la iniciativa emprendida por la congresista Julia Tevez y respaldada por la titular del Parlamento, el congresista Sergio Tejada apoyó el pedido de la moción de saludo en reconocimiento al empeño de las miles de mujeres que aportan en pleno siglo XXI la innovación en el área de las tecnologías con gran dedicación, brindando su apoyo desde el Parlamento Nacional a impulsar leyes en bienestar de su desarrollo y empoderamiento en el ámbito de la ingeniería. Darles también la bienvenida aquí al Parlamento, esta es su casa, tiene que ser su casa siempre y estamos aquí para ayudarlos en cualquier cosa que sea necesaria, para difundir lo que están haciendo, para hacer modificaciones legales que puedan ayudar a que las mujeres se empoderen más en este ámbito, se conozca mucho más su trabajo. La delegación que llegó a la sede del Legislativo y que pudo recorrer la galería del hemiciclo principal estuvo compuesto por las alumnas de las universidades de San Marcos, UNI, Federico Villarreal, Callao y la Tecnológica de Lima Sur, quienes pudieron conversar con el congresista Tejada y contarle un poco sobre sus experiencias en las distintas carreras que escogieron seguir. Los estudios en ciencias, no solamente por la exigencia de los cursos, sino porque también como mujer somos muy pocas. Aproximadamente en cada salón somos de 2 a 3, si es que ya es bastante un número de 3 en un salón, si no es que están solas o no hay ninguna. Entonces, abrirnos paso entre la cantidad de población es complejo, pero cuando lo logramos es la recompensa máxima, ¿no?
cursando cada ciclo, voy viendo programas, voy viendo cada programa que nos dan digitadores, base de datos y esas cosas, y me está encantando, me está gustando y quiero ser una profesional competente para el Perú y el orgullo de mi familia, claro. Informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. En la Comisión de Tecnología hizo lo propio, realizó una ceremonia de reconocimiento a jóvenes talentos que recibieron premios en investigación e ingeniería. Fue en el auditorio Alberto Andrade. Por segundo año consecutivo, la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso otorga el Premio Talento Peruano 2015 a los jóvenes estudiantes e investigadores que obtuvieron distintos premios nacionales e internacionales en el campo de las ciencias. La entrega de los diplomas de honor a nombre del Congreso de la República por los méritos alcanzados en el campo de la investigación estuvo a cargo del primer vicepresidente del Congreso, Modesto Julca Jara, a los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo, se le hizo entrega al rector interino de esta casa de estudios, el doctor Jorge Elías Alba Hurtado, por su aporte en la educación de la juventud peruana en el campo de la ingeniería. Quiero darles la bienvenida y el reconocimiento a todos ustedes, jóvenes amigos, y a las personas que nos acompañan en este reconocimiento a estudiantes que con su tenor, con su sacrificio, están demostrando que es posible en el Perú, en la universidad, en la educación, salir adelante. Y repito, la educación, la ciencia y tecnología e innovación, creemos que es la plataforma para el desarrollo en el que todos tenemos que trabajar y comprometernos. Por su parte, el congresista Eduardo Cabrera Ganosa, ingeniero de profesión y presidente de la citada comisión, renovó su compromiso en seguir impulsando y motivando a más peruanos a nivel nacional que con trabajo de investigación ocupan un lugar importante en el desarrollo del país. Quiero, lógicamente, felicitar a toda una generación de ingenieros que trabajaron para la minería y a todos los ingenieros que en realidad, vuelvo a insistir, son el instrumento que permite la dinámica del desarrollo económico y social de un país. Y en ese sentido, la UNI, vuelvo a decir, tiene un sitio muy especial. El rector de la UNI agradeció la condecoración a nombre de la universidad y de los alumnos que componen y que gracias a los logros que vienen obteniendo por su dedicación en el campo científico y tecnológico, mediante una sólida educación profesional. Nuestros estudiantes, con la guía y orientación de sus profesores, desarrollan actividades de investigación como parte inherente de su formación, logrando reconocidos en diferentes certámenes y eventos especializados, por su sólida formación básica en ciencias e ingeniería, así como por su creatividad e innovación tecnológica. También se les estimula a trabajar en proyectos multidisciplinarios, en donde el trabajo en equipo, los valores, la ética, la moral y la comunicación son competencias fundamentales para el buen desarrollo y fin de los mismos. Las palabras de clausura estuvieron a cargo de la congresista Julia Tevez, quien estuvo acompañada de los parlamentarios Hernán de la Torre, Casio Guaire y Manuel Cerillo, miembros de la comisión. Informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. Hacemos la primera pausa en CNC Matinal. Al volver traemos detalles sobre los proyectos de ley que serán debatidos esta mañana alrededor de las 9. Volvemos con eso y mucho más. Nuestro trabajo alcanza cada rincón del país, cada hogar donde el bienestar llega, cada empresa que nace, cada empleo que se crea, cada camino que nos une, cada producto que se exporta. Cuando el país crece, allí estamos presentes, porque las leyes que hacen que el Perú esté mejor se dan aquí, en el Congreso de la República, donde nacen las leyes que mueven al Perú. Una familia como la tuya, llena de mucho amor, una alegría como ninguna, gracias a la adopción. Es una decisión, es mucho amor, es corazón, es la adopción. Adopción, una decisión llena de amor. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Perú, progreso para todos.
Reconsideración. Concluido el debate y aprobación de un proyecto de ley, cualquier parlamentario tiene la facultad de solicitar la reconsideración de determinado artículo, de un capítulo o de todo el proyecto. Se presenta por escrito y su aprobación requiere una votación a favor de la mitad más uno del número legal de congresistas. Yo quiero vivir en un país donde mi color de piel no determine mi futuro. Yo quiero vivir en un país donde no hayan prejuicios ni estereotipos sobre las personas. Yo quiero vivir en un país donde mi lengua no sea motivo de burla ni desprecio. Iniciamos la segunda media hora informativa en CNC Matinal. Vamos ahora con los titulares de la presente jornada. Gobierno envió al Congreso proyecto que exonera de descuentos a las gratificaciones y sobre disponibilidad temporal de la CTS. Congresista Julia Tevez presentó iniciativa para extender licencia por maternidad de 90 a 126 días, propuesta se enmarca en el convenio 183 de la OIT firmado por el Perú. Comisión del caso Orellana investiga veracidad de 7 cartas fianzas de COPEX supuestamente otorgadas al Ministerio Público. En la Comisión de Fiscalización, Susana Villarán ratificó transparencia de su gestión y negó que proyecto Torre Verde haya incluido suite y jacuzzi. Parlamento reconoció rol de las mujeres en la ingeniería y las comunicaciones en el marco del Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información. El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para dinamizar la economía. La iniciativa, con carácter de urgente, propone exonerar de descuentos a las gratificaciones y la disponibilidad temporal de la compensación por tiempo de servicios. Veamos. El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros y que lleva la rúbrica del presidente de la República, Ollanta Humala, busca liberar de descuentos a las gratificaciones de julio y diciembre. Según la exposición de motivos, tendrá un impacto positivo en el corto plazo para enfrentar la actual desaceleración económica. Se estima que con esta medida se estaría inyectando recursos a la economía por casi 1.700 millones de soles, equivalente al 0,3% del Producto Bruto Interno. No obstante, acota el Poder Ejecutivo que la exoneración a las gratificaciones no puede ser permanente porque deteriora el financiamiento de las prestaciones de salud y pensiones de los trabajadores. La iniciativa, remitida por Palacio de Gobierno, también autoriza a los trabajadores a disponer libremente del 100% del excedente de 4 remuneraciones brutas de los depósitos por CTS efectuados en las instituciones financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición, informó Central de Noticias del Congreso. Sobre el mismo tema, la Comisión de Economía acordó por unanimidad enviar un oficio a la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, para que en el pleno de hoy se debata y apruebe el proyecto de ley que exonera de impuestos a las gratificaciones de julio y diciembre.
La decisión fue adoptada luego de que los parlamentarios de las distintas bancadas demandaran que se incluya en la agenda del Pleno la discusión de la exoneración permanente a las gratificaciones. Es distinto esperar el último minuto a aprobarlo hoy día mismo, por decirlo, este jueves, que le daría una seguridad, estabilidad y le daría la oportunidad de planificar a los trabajadores que reciben las gratificaciones. Es muy distinto para un ciudadano que trabaja saber si en julio o agosto va a contar con esos ingresos o se los van a descontar. Nuestra bancada se suma a esta petición para que este día jueves se pueda de una vez por todas iniciar este debate, pedir a la presidenta del Congreso que a la mesa directiva que pueda de una vez por todas terminar de aprobar esta ley, que es simple, que es sencilla y que va, al contrario, beneficiar a todos y no perjudica a nadie. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde, autor de uno de los proyectos, consideró que ese beneficio debe ser permanente para que los trabajadores sigan recibiendo las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad, sin el descuento del 9% para salud y el 13% que los empleadores descuentan de AFP al afiliado. Se ha demostrado que el 80% lo emplea ese dinero no en emborracharse, ni irse de farranda. No, en pagar sus créditos de consumo, en prepagar sus créditos de consumo. O sea, la gente está pensando en eso, en tener una gratificación mejor para pagar sus créditos de consumo. Seguidamente, la congresista Julia Tevez sustentó un proyecto de ley de su autoría que facilitaría la disposición del fondo de pensiones en el sistema privado de pensiones, antes de la edad de jubilación. En la misma línea, el parlamentario Johnny Lescano sustentó una iniciativa legislativa para que las personas desempleadas puedan usar sus depósitos a las AFPs. Son personas que no solo tienen que soportar una situación de desempleo no buscado o querido, sino que además tienen un dinero que han ahorrado durante años a costa de su trabajo y no pueden disponer de este dinero para iniciar un negocio o simplemente para mantener a una familia o mantenerse al no tener ya ingresos mensuales. De otro lado, la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad informó sobre los avances de la Agenda de Competitividad 2014-2018 y el ejecutivo de Proinversión, Carlos Herrera, informó sobre los mecanismos de control que se han implementado respecto a los proyectos de inversión a nivel nacional desarrollados bajo las modalidades de asociación público-privada y obras por impuestos. La congresista Julia Tevez explicó los beneficios del proyecto de ley de la bancada nacionalista para extender la licencia por maternidad de las trabajadoras de 90 a 126 días. Sostuvo que la iniciativa se enmarca en el convenio 183 de la OIT recién firmado por el Perú. Este proyecto de ley permite que la madre esté más cerca al niño y pueda dar el calor humano que corresponde los primeros meses, el antes y el después. Hay un decreto legislativo en verdad hace 2 semanas que ha reemplazado, porque eran inicialmente 12 semanas y ahora con este decreto legislativo es 14 semanas. Pero vemos que es insuficiente y en el marco de la OIT queremos hacer el trabajo por las mujeres del Perú y que esto sea un trabajo beneficioso por la maternidad y tengan 18 semanas para poder tener la maternidad dentro de del trabajo que corresponde de ser madre, aparte de ser trabajadora del Estado. ¿Sabría de que esto logre tener luz verde, se tenga el consenso para que finalmente sea aprobado dentro de esta legislatura? Yo considero de que la presidenta de la comisión va a ver el tema primero de los ciudadanos y de las mujeres del Perú que van a beneficiarse con esto y esperemos cuanto antes podamos dictaminar este proyecto de ley. Debe estar ya en opiniones de diferentes instancias y considero que va a ser viable pensando en las ciudadanas y en las trabajadoras del país. Cumplen un papel bastante importante. Son trabajadoras y aparte son madres de familia. Entonces debemos de incrementar el número de semanas. Nos vemos obligados para hacer una paternidad responsable y sobre todo un desarrollo sostenible del país y que pueda crecer nuestro país con familias y con una buena y verdadera felicidad. 8:40 de la mañana, la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, se presentó ante la Comisión de Fiscalización para responder los cuestionamientos a su gestión y en especial el proyecto de construcción del edificio ecológico Torre Verde. Ella ratificó la transparencia de su administración. Con toda buena fe venimos acá, porque quien no la debe, no la teme. Y tenemos explicación para todo y nos hacen un enorme bien
el permitirnos poder venir acá y explicar en detalle todas aquellas preguntas que ustedes tienen a bien hacernos, porque es la obligación de una ex autoridad dar y rendir cuentas de lo hecho. Así respondió la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, a las interrogantes sobre las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión en la comuna limeña, dejando en claro que todas las contrataciones y acciones adoptadas por los altos funcionarios fueron ejecutadas respetando el debido proceso. Que hemos aclarado en esta sesión que no ha existido irregularidad alguna en la Torre Verde, que no han existido irregularidades en la Caja Metropolitana de Lima durante nuestra gestión entre el 2011 y el 2014, y que todos aquellos temas que queden como preguntas serán respondidos por escrito, tal como usted lo ha planteado, con el debido respeto se lo haremos llegar lo más pronto posible. En cuanto a las presuntas irregularidades sobre el nombramiento del presidente y vicepresidente del directorio de la Caja Metropolitana, José Castro señaló que tales designaciones se realizaron conforme a ley y al estatuto de la institución. El único accionista de la Caja Metropolitana es el municipio de Lima, es el Consejo de Lima, y el Consejo de Lima, por práctica, cede las facultades de designación del directorio al alcalde de Lima. Le permite designar tanto a los directores como a los representantes en la Junta General de Accionistas. El congresista Mauricio Mulder cuestionó el gasto que le generaría a la municipalidad el desarrollo del proyecto Torre Verde, recordando el déficit económico de la Caja Metropolitana. Mientras que Yehude Simón consultó si tenían conocimiento, exalcaldesa, de la pérdida económica de 40 millones de la Caja. Si se ha hecho todo el proceso de buscar liquidez con los 40 millones que presta COFIDE, porque la situación de la Caja, según se nos ha dicho, estaba con pérdidas de 100 millones, es decir, está en una situación de crisis. Entonces, ¿cómo es que la Caja después, tan rápidamente decide gastar estos 14 millones para un edificio que no es para la ciudad, es un edificio para los burócratas, porque ese edificio se iba a llenar de escritorios? Si ustedes se enteraron de que había en la Caja Metropolitana de Lima 40 millones en pérdidas, si ustedes se enteraron que la Caja Metropolitana de Lima iba a ser vendida, ¿cuál fue la conducta que tuvo el municipio? Se denunció a la Contraloría, se informó eso a la colectividad, porque realmente muy pocas personas conocen en qué situación ustedes recibieron la Caja Metropolitana de Lima. En la agenda se encontraba prevista también la presencia de Manuel Burga, ex titular de la Federación Peruana de Fútbol, para que explique la denuncia de presunto lavado de activos, pero debido a la hora, fue reprogramada para una próxima sección. Informó Carlos Castro, Central Noticias del Congreso. El anuncio del expresidente Alejandro Toledo de convocar a una nueva marcha de los Cuatro Suyos para pedir al Poder Judicial que acelere su proceso por el caso Ecoteva generó diversos comentarios entre los congresistas. Escuchemos. Le recomiendo un poco más de humildad, ¿no? Eso es creerse que él es el que ha movido los Cuatro Suyos. Eso francamente no, eso no es así. Son los pueblos organizados y los medios los que hicieron ese esfuerzo, y gracias a eso tenemos una democracia. Y que esté más tranquilo y que deje que la Fiscalía y el Poder Judicial hagan su trabajo, y lo que es legal, lo que es justo saldrá. Que es legítimo la preocupación del expresidente Toledo con relación a que su caso sea resuelto dentro de los plazos correspondientes. No obstante, creo que debemos señalar que de un tiempo a esta parte algunas instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial han recibido mucha influencia política, y eso en algún momento puede poner en riesgo algunos casos, ya sea a favor o en contra. Se ha visto que algunas veces hay hasta narcotraficantes que salen libres, salen sueltos y no se investiga, y en otros casos hay situaciones en las que se produce el archivamiento. Yo creo que cuando habló de los Cuatro Suyos se confundió, se refería a otra cosa. La casa de Casuarinas, suyo. El edificio de Omega, la oficina Omega, suyo. La casa de Punta Sal, suyo. Y la casa de Camacho, suyo. A esos Cuatro Suyos de repente se refería. No, sí, él encabezó esa marcha, eso hay que reconocerlo. Efectivamente yo estuve a su lado en esa gesta. Y eso es verdad, y mucha gente nos siguió en esa indignación por la lucha a recuperar la democracia. Pero que ahora lo vayan a seguir en un proceso judicial donde se han descubierto cosas que él ocultó inicialmente, que entró en severas contradicciones,
y que ha dejado un sabor muy amargo en la población al descubrir que habíamos tenido un presidente no del todo honesto como pensábamos, nadie lo va a seguir en eso. La comisión investigadora del caso Orellana se encuentra validando y contrastando la veracidad de 7 cartas fianzas otorgadas al Ministerio Público por parte de COPEX. Así lo anunció el presidente de este grupo de trabajo, Vicente Ceballos. Bien, alrededor de las 9 de la mañana se va a realizar la sesión plenaria. Están pendientes de votación varios proyectos de ley, sin embargo, se van a priorizar los proyectos enviados por el Ejecutivo que tienen que ver con la reactivación económica, la exoneración de los descuentos de la CTS. Así que vamos a estar pendientes de ello y lo vamos a estar transmitiendo alrededor de las 9 de la mañana. A ver si me informan si tenemos ya la nota. Sí. Bien, entonces les comentábamos que se estaban contrastando la veracidad de 7 cartas fianzas otorgadas al Ministerio Público por parte de COPEX. Así lo anunció el presidente de este grupo de trabajo, el congresista Vicente Ceballos. En estos días se ha estado denunciando, especialmente en una página web, en La Mula, de 7 cartas fianzas que se han otorgado a favor del Ministerio Público. En estos momentos estamos en pleno proceso de contraste. Queremos verificar la legitimidad y validación de estas cartas fianzas, porque también hemos evidenciado que muchas cartas fianzas se han otorgado adulterando firmas, sellos, todo, y entonces queremos tener la certeza. Pero que si es cierto de que se ha utilizado alguna de estas cartas para habilitar alguna contratación pública, es cierto. Entonces, esto en cierta forma va a ahondar y profundizar nuestra investigación respecto a la vinculación que hay entre la red Orellana y el Ministerio Público. Ahora, obviamente, estamos hablando de 2008, 2009 aproximadamente. Las cartas al Ministerio Público que han aparecido por allí, yo quiero decir que yo mandé un oficio al Ministerio Público para que me informen si había cartas del Ministerio Público y me dijeron que no. O sea, acá hay una cosa rarísima. A mí me han dicho que no y luego aparecen. Y parecería que las que han aparecido son verdaderas. O sea que el Ministerio Público no ha dicho la verdad. A mí por lo menos no me ha dicho la verdad. Lo tengo por escrito. Y una de esas cartas es entregada por una persona vinculada al Grupo Orellana clarísimamente. Así que, presidente, yo creo que hay que empezar a pensar qué haremos con el Ministerio Público que ha mentido. No sé, el fiscal de la Nación creo que firmó la carta diciéndome que no había nada, que creo que era Peláez Bardales. Me da la impresión, no lo sé en este momento porque no lo tengo a la mano, pero recuerdo que el Ministerio Público me contestó diciendo que no había habido, y ahora resulta que aparecen. Entonces, presidente, hay alguien que no ha dicho la verdad. 8:48 de la mañana, en conferencia de prensa, integrantes de la Comisión de Inteligencia presentaron la ampliación del informe en minoría sobre el presunto reglaje a políticos y empresarios por parte de la DIN. La congresista Luz Salgado manifestó que los seguimientos a la legisladora Natalie Condori y Jorge del Castillo fueron hechos por la DINI. Se ha corroborado que estos seguimientos a políticos, sobre todo en los casos de Jorge del Castillo y Natalie Condori, por disposición de altos funcionarios del gobierno, han sido o habrían sido elaborados por la DINI. Por su parte, el parlamentario Javier Bedoya de Vivanco explicó cómo se habrían efectuado los seguimientos. Parte del seguimiento que los servicios de inteligencia han hecho a los políticos se han hecho en virtud de códigos asignados a la presidencia del Consejo de Ministros. Es decir, al igual que la DINI tenía convenios con la RENIEC, la presidencia del Consejo de Ministros también tenía convenios con la RENIEC y le asignaron diversos códigos a la presidencia del Consejo de Ministros para que pudieran ingresar y conocer la información que obra en los archivos y en la banca de datos de la RENIEC. En tanto, el legislador Carlos Tubino explicó que todo lo expuesto se encuentra en la adenda al informe en minoría presentado ante la Comisión de Inteligencia. Nuestro informe en minoría, nosotros hablamos de indicios y lo que voy a presentar en este PowerPoint son ya pruebas. Por eso nos ha llevado a hacer una adenda a nuestro informe en minoría. Informó Jari Izarra, Central de Noticias del Congreso. La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas es autónoma y tiene total respaldo del Ministerio de Defensa, aseguró el jefe de esa dependencia, Mayor General FAP Rubén Gambarini, en su presentación ante un grupo de trabajo del Parlamento.
En el grupo de trabajo de la Comisión de Defensa Nacional, encargado del seguimiento a las adquisiciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, el general Rubén Gambarini explicó, entre otros temas, los procedimientos y procesos vigentes para las adquisiciones y contrataciones periodo 2014 y el plan anual de adquisiciones del 2015, así como el nivel de avance del presupuesto asignado a la fecha. Cuando el ejército quiere comprar algo que ya ha sido probado y por la Marina, por la Fuerza Aérea, esto entra en este proceso de evaluación para su estandarización y de tal manera que esto pues sea interoperable entre los institutos armados en este caso, ¿no? El oficial sostuvo que en el 2014 no ejecutaron ningún proceso de contratación debido a que la agencia se encontraba en proceso de implementación y que para el 2015 las compras estratégicas en el mercado nacional ya estaban presupuestadas. Dijo además que el proceso de compras en el exterior están en compás de espera. En el caso de las compras estratégicas en el mercado nacional, si esto tiene fuente de financiamiento, entonces acá la agencia de compras, como es su primer año de funcionamiento ya de una manera operativa, prácticamente lo que hemos abarcado acá son todas las compras corporativas. Son las que se detallan en la positiva, ¿no? Mejoramiento del servicio de acciones de comando. En ese sentido, el congresista Daniel Mora, coordinador del grupo, sugirió formar equipos especializados en compras, en transferencia tecnológica y en calidad. Asimismo, dijo que debía defenderse los tiempos de adquisición y las pruebas de calidad. En tanto, su colega Carlos Tubino dijo que la principal función de la agencia de compras era hacer la economía de escala y la no participación del personal militar en su dirección. Dentro de esa organización, alguien debe encargarse de la transferencia tecnológica, del OCSE, de la calidad de los equipos recepcionados. ¿Quién lo ve? La unidad usuaria, la Fuerza Armada que lo solicitó. Yo creo que si ustedes adquieren algo, el que debe ver la calidad, ¿quién debe ser? El usuario, ¿no es cierto? Pero ustedes también deben tener una sección de calidad para ver si la calidad se cumple. El otro sentir, no comprometer al personal militar en el tema. Entonces, una agencia de compras que está regentada por civiles, expertos en todo lo que es adquisiciones, y lógicamente mañana no vemos a ningún oficial, nadie comprometido, ningún periodista que señale a un uniformado que está haciendo una adquisición que a alguno no le gustó. Al término de su exposición, Gambarini Oñat señaló que la agencia de compras tiene 70 trabajadores. De ellos, 40 son civiles y 30 militares. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Especialistas de las Naciones Unidas expusieron las políticas de accesibilidad, reconocimiento de vulnerabilidades, derecho al empleo, educación y salud de las personas con discapacidad. Fue en una conferencia internacional que se realizó en el Congreso de la República. El 10% de la población en el mundo presenta alguna discapacidad. 650 millones de personas no camina o no ve o sencillamente no puede valerse por sí misma. Se trata de una minoría invisibilizada, pero con derechos como los demás y que se ve discriminada. Este y otros temas fueron abordados en la conferencia dirigido a asesores de despachos congresales, comisiones y personal del Congreso de la República, con el objetivo de sensibilizarlos en esta problemática. Los jueces interdictan a las personas con algún tipo de discapacidad mental, intelectual o psicosocial. Vale decir, los sentencian a una muerte civil, les quitan sus derechos civiles como ciudadano que legítimamente lo tienen. En el evento denominado Derechos de las Personas con Discapacidad en el Sistema Nacional de las Naciones Unidas, organizado por el congresista John Reinaga, especialistas en el tema lamentaron que la discapacidad aún sea asociada a términos como caridad y paternalismo y no como una responsabilidad del Estado. A la accesibilidad. Bueno, ahí si vivo en una zona rural o si vivo en una ciudad, bueno, la accesibilidad que voy a tener como persona con discapacidad a los servicios de educación, salud, etcétera, va a ser diferente. También simplemente la accesibilidad física, por ejemplo, a nivel de edificios, de transportes. También la cuestión de que exista o no información accesible.
formatos de fácil lectura, etc., en la web, por ejemplo. A nivel legal, en otro momento, se explicó otras formas de discriminación a este sector de la población, como edificios sin condiciones necesarias para el fácil ingreso y salida, o escuelas sin maestras capaces de enseñar a pequeños con alguna discapacidad. Si no estuvieran estas barreras, estas personas pudieran gozar de sus derechos humanos en igualdad. Entonces la sociedad tiene que trabajar para eliminar las barreras. Y eso es el concepto central que se encuentra en toda la convención. Al finalizar el evento se hicieron recomendaciones como la lucha contra estereotipos mediante campañas públicas o de educación, impartiendo formación a la sociedad, así como ampliar los servicios de salud e inclusión en el empleo. Bien, hasta aquí las informaciones en CNC Matinal. Los invitamos a continuar en la sintonía del canal del Congreso y recuerden que también estamos en las redes sociales. Nuestro Twitter es @CNCTV Congreso. Nosotros nos dejamos con los titulares del día. Gobierno envió al Congreso proyecto que exonera de descuentos a las gratificaciones y sobre disponibilidad temporal de la CTS. Congresista Julia Tevez presentó iniciativa para extender licencia por maternidad de 90 a 126 días, propuestas se enmarca en el convenio 183 de la OIT firmado por el Perú. Comisión del caso Orellana investiga veracidad de 7 cartas fianzas de COPEX supuestamente otorgadas al Ministerio Público. En la Comisión de Fiscalización, Susana Villarán ratificó transparencia de su gestión y negó que proyecto Torre Verde haya incluido suite y jacuzzi. Parlamento reconoció el rol de las mujeres en la ingeniería y las comunicaciones en el marco del Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información.